policiales o lo que dice el ministro de tal autoridad. Y eso es lo que ha faltado en el periodismo, en este caso con el otro. Mire, le comento algo, el 10 de noviembre de 1986 asesinaron al diputado Edmundo Salazar, en la misma circunstancia. Él entraba a su domicilio en su auto, en la noche era dos tipos esperando una moto, bajó uno, lo que dio a balazo y se fueron. Y el pasado 19 de este mes, igual, el mismo modus operandi, pero en esa oportunidad los periodistas pudimos indagar y decir que las causas del asesinato de Edmundo Salazar fue la mafia del narcotráfico, vinculada en ese momento con el exministro del Interior, Fernando Bartolomé, y la DEA vía la DEA porque se encontró la fábrica de Huanchaca, una fábrica de cocaína en Huanchaca. Entonces hubo una acción periodística más allá de los simples informes. Entonces ya miramos a una semana casi, pero no tenemos el fondo del asunto. La policía ha dado informe por aquí y por allá, pero yo le pregunto a usted también, yo he hecho seguimiento, no ha habido un cuestionamiento serio de la prensa. Decir al viceministro, señor viceministro, ¿por qué mataron al capitán Aldunate? ¿Quiénes están detrás? ¿Qué causas hubo? Entonces, lo que yo indago fundamentalmente es el rol de periodismo que debemos cumplir a estas alturas, en este caso, como en muchos otros, como el caso del líder indígena Marupa, que también no se sabe el fondo del asunto. Quienes han dicho que fueron la minería ilegal fueron los amigos, los ambientalistas, familiares, pero ni la fiscalía, ni la policía, ni el periodismo, que todos los días está cumpliendo un rol en los hechos, en la realidad, le falta ese indagar al fondo del asunto. Entonces, ese es el cuestionamiento central, que obviamente este asesinato a Lunate nos lleva muchas dudas, creo que ya lo han dicho, y peor es las especulaciones, porque en las redes sociales hay una serie de especulaciones que dicen narcotráfico, ajuste de cuenta, que un montón de cosas. Pues entonces, ¿y dónde está el periodismo? ¿Cuál es el rol del periodismo en función de este hecho de esclarecer e ir más allá? Yo creo que la policía está armando una narrativa. O sea, el día de mañana pasado va a salir la policía, la hilera, señalando una narrativa policial para ocultar el trasfondo de los hechos, para ocultar lo que realmente motivó a un asesinato de un policía importante, porque tenía un cargo y porque tenía ciertos nexos, ¿verdad? Ellos lo han denunciado en otros medios, o por lo menos en Chile, los supuestos vínculos que había con otros negocios. Entonces ese es un poco el cuestionamiento como un periodismo crítico frente a una cobertura que obviamente está con muchas falencias que fundamentalmente va a ese objetivo. Falta indagación, falta un periodo de investigación, falta ir más allá de los hechos. ¿Por qué? Porque hoy día las redes sociales, o sea, el asesinato ocurrió a las 8 de la mañana. Y durante todo el día nos bombardearon en WhatsApp, en las redes sociales, sobre las mismas imágenes. Y en la noche los canales se encargaron de repetir lo mismo hecho, y al día siguiente. Entonces, y falta, creo yo, respondernos la pregunta central. Pero no lo va a responder el ciudadano, ni tampoco lo va a responder la policía, ni tampoco el viceministerio. Nadie lo va a responder de las fuentes oficiales. Lo tiene que aportar a esa respuesta clara, obviamente un periodismo de investigación y probablemente otras instancias internacionales. Porque lo que ha ocurrido no es poca cosa, no es solamente que han agarrado tres tipos mataron a una persona, no, hay algo más de fondo y eso creo, como bolivianos, como este Estado que hemos venido construyendo, nos merecemos el respeto de que nos digan la verdad de un hecho obviamente luctuoso y que sigue dando que hablar y que probablemente, yo sostengo, la verdad creo que no va a salir a la luz por todo lo que en el fondo probablemente está oculto. Hernán, hay varios hechos que han quedado en la más total y absoluta de las impunidades. Por ejemplo, el triple asesinato de Porongo, aunque está Misael Nayar detenido, es un caso que todavía no está esclarecido. Todos los entretelones del caso Marcet están por ahí sin esclarecer. Las acciones de sicariato en la frontera extremadamente vulnerable entre Bolivia y Brasil, por un lado, el caso del narcoavión de Boa, por citar uno de los más emblemáticos, y tantos otros que simplemente ocupan un titular momentáneamente en la prensa y que luego se van diluyendo. Yo no sé si porque a la prensa le falta esa rigurosidad a la que usted apela, esa capacidad de interpelar al poder hasta llegar al esclarecimiento de estos hechos, o simplemente porque al gobierno, al Estado le conviene tener una prensa poco interpelativa. Yo no sé qué factor está primando en ese sentido, Hernán.
Bueno, yo creo que yo también he escrito en Brújula un artículo, la prensa del poder y la otra prensa, que también obviamente tiene sus limitaciones, ¿no? Creo que el gobierno, no ahora, hace 14 años, ha venido haciendo una acción de cooptación de los medios de comunicación, una acción de penetración y de control de los medios de comunicación, entendiendo la importancia del periodismo, entendiendo la enorme importancia que tiene la comunicación de llegar. Por eso el gobierno tiene canales de televisión, tiene radio, tiene periódico, tiene las redes sociales, etcétera, y aparte de eso, ha cooptado a otros medios de comunicación o programas digitales en función con contratos obviamente jugosos de publicidad. Entonces esa prensa del poder difícilmente va a cuestionar, interpelar al poder y va a ser, lo que va a hacer es vocería y relaciones públicas de todo lo que haga el poder, ¿verdad? Y la otra prensa, la llamada independiente entre comillas, creo que también tiene sus limitaciones, porque no creo que hablando de la otra prensa se vaya al fondo del asunto. Estamos viendo este caso concreto, lo que vos mencionabas, los tantos hechos de sicariato que ha habido, los temas de narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, hasta este momento no ha habido una claridad ni de parte del gobierno, porque obviamente al gobierno le conviene tener versiones diferentes y le conviene tener un informe policial que esta es mi verdad y nadie se sale de la verdad, como ha ocurrido en este caso y muchos otros. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Dónde está la prensa, ese periodismo que antes había, valiente, investigativo? Y eso creo que nos falta hoy día, ¿no? La valentía y los compromisos políticos y económicos, creo que circunda el conjunto de la prensa boliviana. Compromisos políticos de una u otra manera y compromisos económicos, porque eso se ve a través de los contratos policiales. Y no solamente el gobierno, ojo, ¿no? Gobierno municipal, departamental y nacional, que tienen obviamente sus tentáculos en todo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Es que el periodismo es demasiado importante para toda democracia. Es que el periodismo es tan fundamental en esta democracia, en cualquiera, y eso lo han entendido en China, en Estados Unidos, en Brasil, en todos lados. Por eso hay a veces los ataques a la prensa. Por eso hay a veces, mejor antes de tener enemigo a la prensa, pues traigámonos a nuestro lado, ¿verdad? Y ahí vamos a ser amigos y le vamos a dar de todo, viajes, contratos y que hablen a favor de nosotros. Entonces, creo que eso, y nos falta hacer la autocrítica. Yo también le he pedido a las asociaciones de periodistas, a las federaciones de la prensa, que también están cooptadas, que también están divididas, debilitadas, hacer un esfuerzo sincero. Esperamos que el 10 de mayo lo haga de una autocrítica. Creo que eso nos falta fundamentalmente al sector. Yo he sido dirigente sindical de la prensa aquí en Santa Cruz y siempre les decía, compañero, hagamos autocrítica, hagamos un proceso vemos qué errores estamos cometiendo, pero no ha habido ese sinceramiento, ¿verdad? Y obviamente, y creo que los periodistas siempre nos creemos lo máximo, siempre nos creemos que estamos más allá del bien y del mal y a veces cometemos muchos errores. Lo que ha habido, más allá de de que estoy comentando, mira vos, desde febrero, desde la nueva constitución, en febrero de 2009, hay una serie de leyes que hablan del periodismo y limitan ciertas cosas y también fortalecen, obviamente, ciertamente la ley de discriminación, la ley contra la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, también hay un poco de desconocimiento del alcance del periodismo. Pero en este caso, como en otro, y yo siempre sostengo, a pesar de los golpes, la crisis económica, la pandemia, a pesar de que hay un gobierno fuerte, porque es fuerte de una u otra manera, a pesar de todo ello, creo que el periodismo debe ver como una oportunidad para alzar cabeza y obviamente repensar y hacer lo que está esperando la gente. Vos recordás que antes había encuestas que siempre al periodismo le daban primero o segundo lugar. Exacto. Pero ahora ya las encuestas le dan al periodismo quinto, sexto lugar, porque hay esa desconfianza y porque hay las redes sociales que están reemplazando probablemente, ¿verdad?, con su falsa noticia, con un montón de cosas, pero ya la gente ya acude. Por eso hay la crisis de los periódicos no están vendiendo muchos ejemplares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere gastar 7 pesos, 6 pesos en un periódico y se informa al instante en su teléfono celular. Entonces creo que son muchos elementos que van fundamentalmente a una crítica sincera, honesta y valiente, porque yo sé que uno se cree enemigo, dice que se cree por aquí y por allá, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente está la función de la conciencia y de perseverar una trayectoria que particularmente lo he venido sosteniendo en función de un periodismo que debe ser serio, responsable y no estar de rodillas ante el poder. Ante declaraciones, ante opiniones de estas características como la suya, Hernán, ¿usted ha tenido problemas? No solamente con los propietarios de medios de comunicación, ¿en algún momento a usted lo han tratado de apretar? Bueno, yo trabajé en el periódico El Deber, en El Día. Es correcto. Bueno, siempre hay presiones, ¿no? Siempre, el tema Huanchaca, por ejemplo, que yo estuve en su oportunidad en Canal 5, yo estuve en la feria de Huanchaca, sí. Sí hubo presiones ahí, ¿por qué? Porque
coadyuvamos a la investigación del diputado Salazar con información, y obviamente de narcotráfico había muchas llamadas telefónicas, pero en honor a la verdad, en el deber que estuve trabajando, nunca había una acción presión, es decir, no haga esto o haga lo otro, es decir, no un proceso de censura, por lo menos en las partes que yo cubría, ¿no? No ha habido. Bueno, además, después ya fue mi opción sindical que hice, me dediqué un poco a la Federación de la Prensa, donde hice un trabajo, tratar de capacitar, tratar de luchar por los derechos laborales, etcétera, ¿no? Pero, o sea, no ha habido una acción de esa empresa. Bueno, ahora no, ahora yo soy libre, no tengo ningún compromiso con ningún medio, en absoluto, y tengo la capacidad y la libertad de poder hacer estos procesos de crítica y autocrítica, ¿no? ¿Cómo se adquiere esta libertad? ¿Cómo se consigue esta independencia en el momento en que uno, pues, lógicamente no recibe un salario, no recibe un sueldo, se rompen esos nexos con el poder establecido? Hernán. Bueno, depende de las convicciones, creo yo, en las convicciones que uno tenga, ¿verdad? Que tú ejerces periodismo, porque si nos enseñan periodismo es porque... O sea, ¿qué es el periodismo? El periodismo es un elemento de servicio a la verdad y al pueblo. El periodismo nunca va a ser un instrumento del poder para que el poder amplifique su poder o para que amplifique sus verdades, sino siempre el periodismo es una puerta abierta para darle voz a la gente, para hacer una puerta a todos aquellos para... Y ya lo que yo siempre he sostenido, el periodismo nunca puede ser neutral. O sea, uno como periodista no puede ser neutral absolutamente. Hay que estar contra la violencia, hay que estar contra la discriminación, contra la injusticia, hay que estar contra la impostura, hay que estar contra todo eso que indigna, que destroza al ser humano. Y eso es parte del ejercicio periodístico, ¿no? Y hay que optar siempre por los derechos humanos, optar por la democracia, por los valores. Creo que esos parámetros, Oriana Fallace decía, yo en cada reportaje que hago dejo un pedazo de mi vida en esa historia. Porque reflejaba obviamente injusticia, reflejaba violencia en cada reportaje que él hacía de lo que cubría en sus viajes, ¿verdad? Correcto. Y eso probablemente nos falta ahora, es reflejar eso, en este caso concreto, apostar pues a que se esclarezca la verdad en el caso Aldunate. Bueno, y la responsabilidad tendrán los periodistas que están en ejercicio, ¿no? Porque obviamente yo no lo estoy en ejercicio, ya soy un periodista jubilado y obviamente, más que no soy periodista jubilado, soy un hombre trabajador jubilado, pero sí, como periodista uno lo lleva la sangre hasta el día que se muera, ¿no? Desde el periodismo uno no se jubila, eso es imposible. No, obviamente no. Pues. Mi esposa me dice, ya no hagas nada, no critiques, ¿no? Pero no puedo, o sea, a veces me aguanto un día, 2 días, pero no puedo, ¿no? O sea... Normalmente las mujeres son más lúcidas que nosotros, que los hombres. Quizás su mujer le está diciendo, sí. cuidado Hernán, sí. mejor no te metas, que esto puede traer problemas. A eso me refería cuando hablaba de apretar. A veces recibimos llamadas o alguien nos dice en el oído, mira, cuidado con esto, porque estás entrando en un jardín muy peligroso, mejor no te metas. El verdadero periodista es aquel que, sabiendo que está entrando en un jardín peligroso, desoye las voces de alarma y decide entrar. Hernán. Sí, o sea, creo que eso también está viendo hoy en el ejercicio periodístico. No, pero hay que reconocer que hay siempre un temorcito cuando uno se mete en temas escabrosos, ¿no? Pero al cabo yo no estoy cuestionando tanto a la policía, no, ni al gobierno, sino... No. Directamente sí lo hago, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque directamente el artículo es bastante duro. El artículo en ese sentido, Hernán, debo reconocer que es bastante duro. Claro, porque hay cuestiones muy claras que no están esclarecidas, ¿no? ¿Quién mandó matar a los autores intelectuales? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué lógico. Pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Etcétera, ¿no? Lo que había hasta este momento ha sido una telenovela, que se ha dicho que la bala estaba allá, que los 2 sicarios se fueron en una avioneta, que fulanito allá, pero no ha habido algo de fondo. Y repito, ahí pues definitivamente el periodismo debe coadyuvar a esclarecer este tema. Ojo, sin acusar a nadie, ¿no? No estoy diciendo que el periodista acuse a fulano, a sutano, ¿no? De ninguna manera. No somos jueces nosotros para acusar ni fiscales, ¿no? Sino para decir la verdad de un hecho concreto. Es decir, al capitán Aldunate lo mataron por tal cosa, según este informe, o según este testimonio, o según tal cosa. Y eso que probablemente nos falta. Ahí mismo en el artículo tú te das cuenta, un periodista argentino decía, su hija decía, él vive de periodista. Si las comisarías no quieren informar, se va a los prostíbulos, se va al barrio, se va a hablar con las víctimas. Entonces, hace todo un esquema de trabajo hacia ese periodista para poder indagar y poder tener mayores elementos. Pero lo que hoy falta es eso, ir más allá. Y creo que el periodismo solamente se circunscribe o se limita a los informes policiales. Y ahí se informa, pero pues se bombardea, que da calambre lo que diga el informe policial o lo que diga una historia,
que obviamente esa historia va a ser verdad para la policía y va a tratar de instalarse en el sentimiento colectivo como verdad. Hernán, cuando me imagino que usted ha tenido la oportunidad, estoy seguro, y si no, sería un desperdicio no poder contar con usted en aulas universitarias. ¿Usted a los jóvenes estudiantes de periodismo les dice lo que me está comentando ahora? ¿Se lo dice? ¿Los trata de desanimar o los alienta a que hagan un periodismo como debe ser? Valiente, riguroso, cercano, empático. Bueno, mira, yo soy un periodista fuera del sistema, probablemente, ¿no? O sea, Está clarísimo. soy un periodista fuera del sistema, no, o sea, me invitan, sí, dar charla por acá y por allá, pero una vez intenté ingresar a la universidad, pero dije, no, hasta ahí nomás porque yo sé que me cierran las puertas, ¿no? O sea, ¿Por qué le cerrarían, a ver, Hernán, ¿por qué le cerrarían las puertas? Pero si es que me está diciendo verdades como templos. Me está diciendo verdades como templos de grandes. Claro. Claro, por eso, probablemente, porque he sido un periodista crítico, ¿no? O sea, en la Federación de la Prensa he sido crítico, fuera de la Federación de la Prensa he sido una persona crítica, no destructivo, crítica en sentido positivo de que debemos de ver un trabajo, de que debemos hablar a la gente de frente, y que también como dirigente sindical, obviamente tuve peleas con los dueños de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque peleamos por derechos laborales, en ITEL, en El Deber, en Canal 13, en PAT, en ATV, etcétera, ¿no? Entonces ahí obviamente hay cierta figura y uno se va creando una figura como este es polémico, este es malo, por aquí y por allá, pero no, polémico. Más allá de eso, yo estoy contento porque me invitan, si voy a los colegios, yo Ramón, a los colegios voy a dar charla un poco de estas cosas y también de algo, de un libro que escribí de drogadicción, que fue un testimonio, que recogí varios testimonios de drogadictos, pero realmente drogadictos así. Personas consumidoras, sí. Claro, entonces doy clases sobre eso para modo de prevención, ¿no? Pero sí, me gustaría estar en una aula universitaria, pero de forma libre, ¿no? Pero tampoco no me incomoda ni me desespero, ¿no? Porque sé que difícilmente que me puedan aceptar, ¿no? Entonces mejor mantener la cordialidad de lejos, es que como está, hasta luego y le vaya bien, ¿no? Lo incómodo normalmente hay que mantenerlo lejos, cuanto más lejos mejor. Periodista incómodo es buen periodista, es decir, aquel que incomoda al poder, aquella piedrita en el zapato del poder. Yo siempre lo he dicho, no sé si usted coincidirá conmigo, Hernán, la guerra contra el poder está perdida. O sea, la guerra contra el poder establecido la vamos a perder siempre los periodistas. Pero qué satisfacción produce ganar pequeñas batallas. Claro. No bajar los brazos, o sea, no puedes bajar los brazos, ¿no? Nunca. Siempre hay que estar permanente en esa. Y la lucha contra el poder no es una lucha, digamos, a balazo, ni tampoco a garrotazo, ¿no? No me refiero a eso. Es una lucha de principios, de valores, de información, de prestancia, de justicia, ¿no? Y eso que, y García Márquez decía algo importante, ¿no? Los periodistas tienen un arma poderosa en sus manos, y esa arma puede lograr cambios cada día. ¿Cuál es esa arma? La información, ¿verdad? Y creo que la información bien construida, bien llevada, bien informada, pues puede coadyuvar, primero, a destruir probablemente impostura, corrupción, y segundo, obviamente, a construir algo que probablemente a una sociedad le falta. Y eso hay que cultivar, eso hay que fortalecer la información, pero en esos elementos que probablemente García Márquez, Pulitzer y otros ya nos lo enseñaron el camino, como también en Bolivia, obviamente hay otros grandes periodistas que ya se fueron y que dejaron su marca indeleble en esa capacidad irreverente al poder, ¿no? En ese elemento de valentía que ellos han generado en su momento y que hay que rendirle obviamente el homenaje correspondiente, ¿no? Hay una diferencia enorme entre la valentía y la prudencia. Es decir, el periodista tiene que ser sobre todo prudente al administrar y manejar información. Creo que esa es la clave, la prudencia. Sí, claro. Que mucha gente dice, no, este periodista es muy tibio. No, es que en algunos casos hay que ser prudente. Yo siempre lo he dicho, en todos los ámbitos, los periodistas contamos solo el 10% de todas las cosas que sabemos. Si contáramos el 100%, sería realmente... revelaríamos cosas pero espantosas de nuestra relación con el poder, que existe, evidentemente. Hernán. Sí, es así, ¿no? Yo creo que uno ha estado transitando, ha conocido tantas personas y creo que en el fondo sí, conocemos muchas cosas que obviamente no se puede dar a conocer, ¿verdad? Porque se preserva ciertos elementos, ¿no? Es verdad. Yo creo que el periodista es esa persona que está más allá de los hechos, ¿no? No es un profeta, no es un agitador, no es un marketinero,
no es un agente político el periodista, ¿no? Sino es un hombre de carne y hueso con errores, con virtudes, con luces y sombras, pero que tiene la capacidad de tocar las puertas. Tenía la capacidad antes, bueno, ahora es difícil, ¿no? Ahora el Sí. poder, ni la alcaldía, nadie le abre las puertas tan fácilmente, ¿no? Antes, obviamente, de ser periodista se nos abrían todas las puertas posibles, ¿no? Y se entraba, se informaba. Creo que hoy difícilmente usted vaya a pedir información sobre el contrato de Liti, por ejemplo, no le van a dar, ¿no? No, O vaya a pedir información sobre Casa Lunar, no le van a dar, ¿no? Difícil, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque hemos perdido terreno, ¿no? El periodista ha perdido terreno. Primero, por la accionar que ha habido, y segundo, por el enorme influjo de las redes sociales, y tercero, porque obviamente el gobierno sabe y tiene su propio medio de comunicación, y a través de ello viabiliza y da a conocer todo lo que el gobierno quiere, ¿no? Por eso usted le decía el ministro Coplero, ¿no? Él con sus redes sociales empezó a salir y está muy bien. es mirar por todos lados, ¿no? Cantando a troche y moche sin sentido, ¿no? Bueno, sí, bueno, en fin, es parte del negocio. Entiendo yo que la Espectáculo, política ¿no? tiene que tener esa parte de histrionismo. No nos olvidemos que los principales, bueno, que todos los políticos tienen un alto porcentaje de actor o de actriz. En realidad son personajes. Hay una diferencia enorme entre el político persona y el político personaje. Claro. Esto lo tenemos claro. O el ministro showman también, ¿no? El político No, por showman esto. que... Les encanta esa exposición pública, no dejan de ser personajes de farándula. Hernán, un abrazo enorme, lo sigo leyendo y algún día nos tenemos que encontrar. Hay que compartir algo más que un café. Para mí sería un honor poder conversar con una todo persona gusto. que A su investigó orden el le caso agradezco mucho por esta Huanchaca y lo hizo entrevista y bien. felicidades. Encantado, un abrazo enorme, Hernán. Muchas felicidades.